Descubrí la infidelidad de mi esposa en el peor momento de nuestras vidas, ahora usaré cada error suyo para quedarme con todo. No sé muy bien cómo escribir esto sin que suene exagerado, pero necesito sacarlo y, si alguien ha pasado por algo parecido, agradecería consejos. Tengo 30 años, llevo más de una década con mi esposa y tenemos un hijo pequeño. Hace unas horas estaba sentado en la sala de espera de un hospital, esperando noticias de su cirugía, con ese tipo de ansiedad que te deja mirando el piso sin pensar en nada, hasta que tomé su teléfono por puro impulso. No estaba buscando nada en específico, ni siquiera tenía una sospecha clara, solo, algo no encajaba en las últimas semanas. Distancia, discusiones raras, silencios largos. Desbloqueé el teléfono porque sabía el patrón, y lo primero que vi fue una conversación archivada con un nombre neutro, algo como contacto. No tenía foto, no tenía emojis, nada. Eso ya era raro. Abrí el chat. Mensajes borrados en su mayoría, pero no todos. Frases sueltas. ¿Está contigo? Avísame cuando salga. No podemos arriesgarnos ahora. Sentí ese frío en el estómago que no es enojo todavía, es otra cosa, como si tu cabeza se negara a procesar lo obvio. Seguí revisando y encontré lo que no quería encontrar, pruebas suficientes para entender que no era un error, no era una confusión, era una relación paralela bien escondida. Me envié lo más importante y borré el rastro. Bloqueé el teléfono y me quedé ahí, igual que antes, sentado, pero ya no era el mismo. No la confronté. No podía. No en ese momento. Y no solo por la cirugía, sino porque algo no cuadraba del todo, ese contacto aparecía en horarios demasiado específicos, como si supiera exactamente cuando yo no estaba. Después de guardar el teléfono volví a dejarlo exactamente como estaba, incluso revisé 2 veces la posición por si acaso, no quería darle ni la más mínima señal de que algo había cambiado. Cuando salió el médico, me levanté como cualquier esposo preocupado, hice las preguntas correctas, asentí cuando tocaba, y luego la vi en recuperación, conectada a máquinas, vulnerable, y por un segundo dudé de todo lo que acababa de leer. Pensé y si estoy exagerando, pero ese pensamiento duró lo que tardé en recordar los mensajes. No dije nada. Me limité a quedarme ahí, sosteniéndole la mano cuando despertó. ¿Todo bien?, me preguntó con voz débil. Le dije que sí. Mentí. Curioso, porque al parecer no soy el único que sabe hacerlo. Esa misma noche, cuando llegamos a casa, actué normal, dentro de lo posible. Preparé algo de comer, revisé a nuestro hijo, hice lo de siempre. Pero empecé a observar más de lo que hablaba. Noté que apenas tocó su teléfono delante de mí. Noté que lo llevaba incluso al baño. Y noté algo más, cuando creía que no la veía, desbloqueaba rápido y revisaba algo con urgencia, como si estuviera esperando una señal. No intenté volver a revisar el teléfono. Aprendí suficiente en una sola vez, si quería hacer esto bien, no podía depender de golpes de suerte. Esa noche casi no dormí, pero no por tristeza, estaba armando una idea. Si esto llevaba tiempo, entonces había patrones. Si había patrones, podía anticiparlos. Y si podía anticiparlos, podía probarlo todo sin que ella lo supiera. Pero había algo que no me dejaba en paz, ese contacto sin nombre, esos mensajes tan calculados. No sonaban a alguien improvisando una aventura, sonaban a alguien que sabía exactamente cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Al día siguiente hice algo que normalmente no haría, no fui directo al trabajo. Avisé que llegaría tarde y me quedé en casa con la excusa de ayudarla a recuperarse, lo cual no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Quería observar sin levantar sospechas. Ella estaba más callada de lo normal, pero no distante, más bien, medida, como si cada palabra estuviera pensada. En un momento me pidió que fuera a la farmacia por unas cosas. Acepté sin dudar, agarré las llaves, salí, y no arranqué el carro. Me quedé estacionado a media cuadra. 5 minutos. 10. Nada. Pensé que tal vez estaba exagerando otra vez, hasta que la vi por el retrovisor salir al patio trasero con el teléfono en la mano, caminando rápido, mirando alrededor.
No podía escuchar nada desde donde estaba, pero su lenguaje corporal lo decía todo: urgencia, tensión y algo más, coordinación. Volví a entrar haciendo ruido a propósito, como si acabara de llegar, y cuando la vi, ya estaba sentada, tranquila, como si no hubiera pasado nada. ¿Olvidaste algo?, me preguntó. Le dije que sí, cualquier cosa. No era una prueba definitiva, pero era suficiente para confirmar que esto no era casualidad. Más tarde, mientras ella dormía, revisé los registros de nuestro router, algo básico que cualquiera puede hacer. No soy experto, pero sé lo suficiente. Vi conexiones en horarios que no coincidían con lo que ella me decía. Llamadas por apps, actividad en momentos donde supuestamente estaba ocupada con otras cosas. Nada concluyente por sí solo, pero junto, empezaba a formar una imagen clara. Y aún así, había algo que no encajaba. ¿Cómo sabía ese tipo exactamente cuando yo no estaba? No publico mis horarios, no los comento con nadie fuera de lo necesario. Entonces cometí un error, decidí confiar en una persona para comentarle por encima que estaba teniendo problemas en casa, solo para ver su reacción. No dije nombres, no di detalles, pero su respuesta fue demasiado rápida, demasiado específica. Me dijo: a veces la gente cambia cuando cree que ya no la estás mirando. Sonó normal, pero no lo fue. Porque esa misma frase estaba en uno de los mensajes borrados que alcancé a ver. No reaccioné en el momento, solo asentí como si ese comentario no significara nada, pero por dentro ya estaba reorganizando todo. Si esa persona había repetido una frase que vi en el chat, entonces no era coincidencia, o estaba demasiado cerca de ella, o directamente era parte del juego. El problema es que yo acababa de darle información, poca, pero suficiente para alertar a alguien si estaba involucrado. Ese fue mi primer error claro. A partir de ahí decidí cerrar la boca. Nada de comentarios ambiguos, nada de desahogarme. Si quería entender esto, tenía que hacerlo solo o con alguien completamente externo. Esa misma tarde hice algo más práctico, empecé a anotar todo. Horas en que salía, cuánto tardaba en regresar, cuando usaba el teléfono, incluso cosas pequeñas como cambios en su rutina con nuestro hijo. No era obsesión, era orden. También empecé a hacer pequeños cambios en mis propios horarios sin avisarle, salidas cortas, regresos inesperados, solo para ver cómo reaccionaba. La primera vez que volví antes de lo habitual, la encontré en la sala, tranquila, pero su expresión al verme fue demasiado rápida, sorpresa, seguida de una sonrisa forzada. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó. Le dije que no, que solo terminé antes. No insistió, pero esa noche estuvo más pegada al teléfono que nunca, como si estuviera ajustando algo. Eso me confirmó otra cosa: alguien estaba esperando mis movimientos en tiempo real. No era solo que supieran mi rutina, era que reaccionaban a ella. Más tarde, revisé algo que había pasado por alto: el historial de ubicaciones compartidas que una vez activamos por seguridad. Ya no estaba activo, pero encontré registros antiguos que mostraban accesos desde otro dispositivo. No reciente, pero tampoco viejo. Eso no lo recordaba. Y ahí fue donde la idea empezó a tomar forma de verdad. No solo me estaban ocultando cosas, probablemente me estaban observando. Decidí probar algo sencillo pero arriesgado: crear una rutina falsa. Durante 2 días seguidos le dije que tendría reuniones largas en el trabajo, incluso mencioné nombres de compañeros y horarios específicos, todo inventado pero creíble. Salí de casa como siempre, pero en lugar de ir a la oficina me quedé cerca, cambiando de ubicación cada cierto tiempo para no ser tan evidente. La primera hora no pasó nada. La segunda tampoco. Empecé a pensar que tal vez estaba forzando demasiado la situación, hasta que, casi al mediodía, vi movimiento en la casa. No tenía cámaras ni nada así, pero sí tenía línea visual desde cierta distancia. Un auto que no reconocí se estacionó cerca, no justo enfrente, lo cual ya decía algo. No bajé del carro, solo observé. Pasaron unos minutos y luego lo vi: un hombre bajó, miró alrededor rápido y caminó directo hacia la casa sin tocar la puerta. Eso no fue improvisado. Eso fue coordinación. Sentí ese impulso de salir, confrontar, terminar todo ahí mismo,
pero me quedé quieto. No era el momento. Si hacía eso, solo tendría una discusión y negaciones. Necesitaba más que eso. Me fui antes de que saliera, no quería cruzármelo sin estar preparado. Cuando regresé por la tarde, ella actuó normal, incluso más amable de lo habitual. ¿Cómo te fue?, preguntó. Pesado, respondí. Me miró un segundo más de lo normal, como si estuviera verificando algo, y luego siguió como si nada. Esa noche confirmé otro detalle, el mismo número sin nombre había tenido actividad justo en ese horario. Ya no era una sospecha. Tenía una conexión directa entre mis ausencias y sus encuentros. Pero lo que más me molestó no fue eso, fue darme cuenta de lo fácil que había sido para ellos moverse. Como si llevaran tiempo haciéndolo. Como si yo fuera el único que no estaba enterado del juego. Con eso claro, dejé de improvisar y empecé a ordenar todo mejor. Guardé fechas, horas, coincidencias, incluso anoté detalles del auto que vi. No era perfecto, pero ya tenía una línea base. Aún así, había algo que no terminaba de encajar, ese tipo no dudó ni un segundo al entrar, como si supiera que no había riesgo. Eso no lo consigues solo con rutina, eso requiere información más precisa. Así que volví al punto incómodo, alguien más había. Empecé a revisar cosas que antes habría ignorado, comentarios casuales, quien conocía mis horarios reales, quien había estado en casa últimamente. Nada obvio. Y ahí cometí mi segundo error, asumí que todo tenía que ser complicado, cuando tal vez la respuesta era más simple. Mientras tanto, seguí actuando igual. Incluso dejé que me viera distraído un par de veces, como si estuviera más enfocado en el trabajo que en casa. Funcionó. Bajó la guardia un poco. Volvió a usar el teléfono con menos cuidado, aunque nunca delante de mí por mucho tiempo. Una noche, mientras ella dormía, revisé algo más básico, el calendario compartido que casi no usábamos. Ahí encontré pequeñas marcas, cosas como pendiente, revisar, nada claro, pero siempre en días donde yo tenía cambios de horario. No era una prueba directa, pero sí un patrón. Al día siguiente decidí hacer otra variación, cambié mis planes sin avisar y regresé más temprano de lo que había dicho, pero esta vez entré directo sin hacer ruido. No encontré a nadie, pero sí algo mejor, la puerta trasera apenas cerrándose, como si alguien hubiera salido segundos antes. Salí de nuevo rápido, di la vuelta a la cuadra, pero no alcancé a ver al tipo. Llegué tarde por unos segundos. Y eso me dejó claro algo que no me gustó, no solo estaban coordinados, también estaban reaccionando rápido. Demasiado rápido para ser casualidad. Y en ese punto ya no estaba dudando de si me engañaban, estaba tratando de entender cuánto control tenían realmente sobre la situación. Esa diferencia de segundos me dejó pensando más de lo que esperaba, porque no fue suerte, fue sincronización. Así que volví a lo básico, ¿qué información mía es realmente accesible sin que yo me dé cuenta? Revisé mi propio teléfono, apps, permisos, cosas que uno acepta sin leer. No encontré nada raro al inicio, pero cuando entré a configuraciones de una app de ubicación que usamos hace tiempo, vi que había estado activa más de lo que recordaba. No compartía en tiempo real ahora, pero sí había dejado registros automáticos vinculados a una cuenta secundaria que no era la mía. Ahí sentí ese golpe incómodo de esto lo pasé por alto. No era que me estuvieran siguiendo en vivo todo el tiempo, pero sí tenían una base bastante precisa de mis movimientos habituales. Y con eso, ajustar en tiempo real era más fácil de lo que pensé. Cancelé todo, cambié contraseñas, cerré sesiones en otros dispositivos. No le dije nada. Esa misma tarde repetí la jugada, le dije que estaría fuera hasta tarde, pero esta vez cambié completamente la ruta y el horario. Me fui lejos, luego regresé sin patrón claro. Y ahí fue donde la cosa empezó a romperse, porque cuando pasé cerca de casa, el mismo auto de antes estaba estacionado, pero el tipo no estaba entrando, estaba esperando. Mirando el teléfono. Esperando una señal que no llegó. Se quedó ahí varios minutos, dudando, hasta que finalmente se fue. Eso confirmó lo que necesitaba, sin esa información constante, ya no tenían la misma seguridad. Ya no podían moverse con la misma precisión.
Esa noche, ella estaba inquieta. Revisaba el teléfono más seguido, caminaba por la casa sin razón clara. ¿Seguro que mañana trabajas normal?, me preguntó de la nada. Le dije que sí, sin detalles. Me miró un segundo más de lo normal, como si algo no le cerrara, y ahí entendí que por primera vez, el margen de error ya no era mío. A partir de ahí cambié el enfoque, en lugar de perseguirlos, empecé a empujar pequeñas inconsistencias para ver cómo reaccionaban. Dejé pistas falsas sobre mis horarios, a veces contradictorias, incluso delante de otras personas, como si estuviera distraído. El resultado fue rápido, ella empezó a cometer errores. Un día me dijo que estaría toda la tarde en casa, pero dejó preparado todo para salir. Otro día insistió en saber exactamente a qué hora regresaría, algo que antes no hacía. No era descarado, pero sí lo suficiente como para notar la presión. Mientras tanto, yo seguía acumulando cosas simples, capturas de llamadas, tiempos de conexión, recibos de lugares donde supuestamente no había estado. Nada espectacular, pero consistente. También hablé con un abogado, sin entrar en detalles dramáticos, solo planteando el escenario. Fue directo: no confrontes sin pruebas claras, y no te expongas a que te pinten como inestable. Documenta todo y cuida tu rutina con tu hijo. Eso último me aterrizó bastante. Empecé a enfocarme más en él, llevarlo al parque, recogerlo, estar presente en cosas visibles para otros. No como actuación, sino como respaldo real. Porque si esto se complicaba, no quería que la historia dependiera de versiones. Una noche, mientras cenábamos, ella soltó algo que no esperaba: últimamente estás raro, como distante. La miré y respondí lo más neutral que pude: trabajo, supongo. Se quedó callada, pero no convencida. Y ahí me di cuenta de otro detalle: no solo estaban perdiendo precisión, también estaban intentando recalibrar, entender qué tanto sabía yo. Esa misma noche revisé de nuevo el número sin nombre. Había cambiado de foto, algo genérico, pero lo suficiente para confirmar que seguía activo. Y lo más interesante, apareció conectado justo después de que yo apagué las luces, como si alguien esperara ese momento específico. Ya no era solo un patrón, era un intento de recuperar el control que habían perdido sin darse cuenta. Decidí subir un poco la apuesta, pero sin hacer algo que no pudiera sostener después. Empecé a dejar el teléfono olvidado en casa algunas mañanas, a propósito, sabiendo que eso rompía cualquier expectativa que tuvieran sobre mi ubicación. La primera vez, cuando regresé a recogerlo, noté algo distinto: ella no estaba donde dijo que estaría, y tardó más de lo normal en responder cuando la llamé desde otro número. No la confronté, solo tomé nota. Ese mismo día revisé el teléfono con más calma que la primera vez. No encontré conversaciones completas, pero sí rastros, notificaciones silenciadas, apps ocultas en carpetas, y lo más importante, un patrón de llamadas cortas, casi siempre de menos de un minuto. Coordinación pura. También encontré algo que me hizo ajustar el plan: un par de audios eliminados recientemente. No pude recuperarlos, pero el simple hecho de que existieran me dijo que ya no confiaban solo en texto. Estaban cambiando la forma de comunicarse, probablemente porque algo no les estaba cuadrando. Eso jugaba a mi favor, pero también significaba que no podía tardar demasiado. Esa noche, mientras estábamos con nuestro hijo, ella recibió una llamada y salió al pasillo. No cerró la puerta del todo. No escuché todo, pero sí lo suficiente. No, así no, te dije que esperes, está raro últimamente. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Cuando volvió, actuó normal, como si nada hubiera pasado. Yo hice lo mismo. Pero por dentro ya estaba ajustando la última parte: tenía pruebas de la infidelidad, tenía indicios claros de coordinación, y empezaba a ver la presión del otro lado. Solo me faltaba algo más sólido para cerrar bien, algo que no dependiera de interpretaciones. Y esa oportunidad llegó antes de lo que esperaba, pero no de la forma que me habría gustado. 2 días después, mientras organizaba unas cosas en la habitación, encontré algo fuera de lugar en uno de los cajones que casi no usamos: un sobre con papeles doblados. No estaba escondido, pero tampoco era algo que suele estar ahí.
No lo abrí de inmediato, dudé un momento porque cruzaba una línea más directa, pero ya no estaba en un punto neutral desde hace rato. Dentro había copias simples, nada oficial firmado, pero suficientes para entender la intención, notas sobre custodia, horarios sugeridos, incluso una lista de comportamientos míos escritos de forma bastante conveniente, olvidos, estrés, supuestas reacciones exageradas. Cosas pequeñas, pero acomodadas para contar una historia donde yo no salía bien parado. No era un plan completo, pero sí un borrador claro de hacia dónde querían llevar esto. Lo que más me llamó la atención fue una anotación al margen: confirmar rutina semanal antes de presentar. Esa frase no era de alguien improvisando. Guardé todo exactamente como estaba y tomé fotos rápidas. Esa era la pieza que me faltaba, ya no era solo una infidelidad, era un intento de construir una versión de mí que le sirviera. Esa noche no hice nada diferente, pero por dentro el enfoque cambió. Ya no estaba esperando a entender más, estaba definiendo cuándo cerrar todo. Hablé de nuevo con el abogado, esta vez con algo concreto que mostrar. Fue claro: con esto, más lo otro que tienes, estás en una posición fuerte. Pero el momento es clave. No lo hagas en caliente, hazlo cuando no puedan moverse rápido. Tenía sentido. Ellos habían estado jugando con ventaja porque reaccionaban bien. Si quería cerrar esto, tenía que quitarles ese margen. Así que preparé algo simple, una última rutina falsa, más creíble que las anteriores, y esta vez no solo para observar, sino para dejar que cometieran el error completo. Y viendo cómo habían estado actuando últimamente, no parecía que fueran a ser muy cuidadosos. La idea fue sencilla: les di exactamente lo que querían, un horario claro, sin contradicciones, algo que pareciera estable otra vez. Les dije que tendría una jornada completa fuera, reuniones largas, incluso añadí un detalle extra como que apagaría el teléfono por partes del día. Lo repetí con naturalidad, sin insistir demasiado. Ella no hizo preguntas raras, pero lo aceptó muy rápido, como si le encajara perfecto. Ese mismo día coordiné con el abogado para tener todo listo en caso de que necesitara moverme rápido después. También hablé con un vecino de confianza, no le conté toda la historia, solo le pedí que estuviera atento por si veía algo fuera de lo común mientras yo no estaba. No quería improvisar otra vez. Salí temprano, conduje lo suficiente para que fuera creíble y luego regresé por una ruta distinta, dejando el carro a unas cuadras. Caminé el resto. No iba con adrenalina ni nada dramático, más bien concentrado en no cometer errores tontos. Cuando me acerqué, lo primero que vi fue el mismo auto. Esta vez no estaba escondido ni a media cuadra. Estaba justo donde cualquiera lo vería. Eso ya decía bastante. Me quedé unos segundos observando, esperando cualquier movimiento, pero todo estaba quieto. Me acerqué un poco más, sin hacer ruido, y escuché voces dentro de la casa. No gritos, no discusión, conversación normal, como si ese espacio también fuera suyo. Ahí entendí algo incómodo: ya no era una visita ocasional, era una rutina establecida. Saqué el teléfono, grabé lo poco que pude desde fuera, suficiente para ubicar voces y contexto. No necesitaba más. En ese punto ya no buscaba confirmar, buscaba cerrar. Me alejé sin entrar, sin hacer escándalo. Si entraba en ese momento, solo les daba tiempo para reaccionar, para negar, para girar la historia. Y después de todo lo que había visto, lo último que iba a hacer era jugar bajo sus términos. Volví al carro con una idea clara: no iba a ser una confrontación impulsiva, iba a ser algo que no pudieran desarmar en el momento. Esa noche regresé a casa a la hora esperada, como si nada hubiera pasado. El auto ya no estaba y todo parecía en orden. Ella estaba en la cocina, tranquila, incluso de buen humor. ¿Cómo te fue?, preguntó. Le respondí con lo mismo de siempre, algo genérico. No intenté leerle la cara ni buscar señales, ya no hacía falta. Cenamos con nuestro hijo, hablamos de cosas normales, y por un momento todo se sintió extrañamente cotidiano, como si no estuviera a punto de romperse. Después de acostarlo, me dijo que estaba cansada y se fue a dormir temprano.
Esperé un rato más, revisé que todo estuviera como debía, y preparé lo que iba a hacer al día siguiente. No era complicado, documentos listos, copias, respaldo de todo lo que había reunido. También dejé agendada una cita formal con el abogado para iniciar el proceso sin vueltas. No iba a improvisar nada más. A la mañana siguiente, actué igual que siempre hasta que nuestro hijo salió para sus actividades. Cuando la casa quedó en silencio, le pedí que se sentara. No levanté la voz ni hice una escena. Solo puse sobre la mesa algunas de las pruebas, lo suficiente para que entendiera que no era una sospecha. Primero se quedó en silencio, luego intentó lo básico, minimizar, decir que no era lo que parecía, que estaba confundiendo cosas. No respondí de inmediato, solo añadí otra prueba, luego otra. La expresión le cambió cuando mencioné el sobre con las notas. Ahí dejó de negar y pasó a justificar, algo sobre sentirse sola, sobre decisiones equivocadas, no entré en eso. Le dije claramente que ya había iniciado asesoría legal y que mi prioridad era la estabilidad de nuestro hijo. No amenacé, no discutí. Solo marqué la línea. Intentó cambiar el enfoque, insinuar que yo también había estado distante, que esto podía complicarse para ambos. Y ahí fue donde entendí que seguía pensando que tenía margen para girar la situación. Pero ese margen ya no estaba ahí. La conversación no se volvió caótica ni nada por el estilo, pero sí tensa en ese punto donde ya no hay vuelta atrás. Me pidió tiempo, dijo que podíamos arreglarlo, que estaba dispuesta a cortar todo, como si fuera algo reciente. No discutí versiones, solo le expliqué que ya había visto suficiente como para no depender de promesas. Cuando mencioné que tenía registros de horarios y visitas, su reacción fue inmediata, dejó de intentar convencerme y pasó a calcular. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó. Esa pregunta me confirmó que estaba pensando en términos de negociación, no de reparación. Le respondí directo, acuerdos claros sobre nuestro hijo, sin movimientos raros, sin intentos de cambiar la historia. No levanté la voz, pero tampoco dejé espacio para ambigüedades. Intentó meter miedo de forma sutil, algo sobre lo complicado que podía volverse todo si empezábamos un proceso formal. Le dije que ya estaba en proceso. Ahí hizo una pausa más larga, como midiendo hasta dónde podía empujar. Lo intentó una vez más, no eres perfecto tampoco. No respondí a eso, porque no se trataba de competir en errores. Se trataba de lo que ya estaba documentado. La conversación terminó sin acuerdo final, pero con una línea marcada que no estaba antes. Esa misma tarde, el contacto intentó llamar varias veces. No contesté. Luego llegaron mensajes, primero neutros, después más directos, incluso uno donde insinuaba que esto se podía complicar si no lo manejábamos bien. No respondí a ninguno. Guardé todo. Ya no era solo una sospecha de coordinación, ahora había intento de presión directa. Y eso, lejos de complicarme, solo añadía más contexto a lo que ya tenía. A partir de ahí todo se volvió más administrativo que emocional. Seguí las indicaciones del abogado, comunicación por escrito cuando fuera necesario, nada de discusiones improvisadas y mantener la rutina con mi hijo lo más estable posible. Ella intentó cambiar el tono varios días, a veces más conciliadora, otras más fría, pero ya no tenía el mismo control de antes. El contacto dejó de escribir después de que no respondí, aunque una vez intentó acercarse a la casa y se fue al ver que no estaba solo. Supongo que también entendió que el margen se había reducido. Cuando iniciamos formalmente el proceso, las cosas que habían preparado empezaron a jugarles en contra. Las notas que encontré, los registros de horarios, los mensajes, todo encajaba en una narrativa mucho más clara que la que intentaron construir. No fue un golpe inmediato ni espectacular, pero sí constante. Cada intento de girar la historia se encontraba con algo concreto. Con el tiempo, la conversación dejó de ser sobre versiones y pasó a ser sobre acuerdos. La parte más importante, la custodia y estabilidad de mi hijo, se resolvió de forma favorable, justo porque había consistencia en lo que yo podía demostrar y en cómo me había mantenido durante todo el proceso. Ella no quedó destruida ni nada por el estilo, pero sí perdió credibilidad en los puntos donde más le convenía sostenerla.
Y el otro tipo dejó de aparecer por completo cuando vio que ya no tenía espacio para moverse sin consecuencias. No hubo una escena final, ni una confrontación dramática. Solo un cierre que, siendo honesto, se sintió más como terminar algo que ya estaba roto desde antes. Actualización: ha pasado un tiempo desde que empezó todo esto y las cosas están más estables. La rutina con mi hijo ya no depende de lo que pueda pasar entre nosotros, y eso era lo principal. A veces me preguntan si valió la pena hacerlo de esta forma, sin explotar, sin confrontar desde el inicio. No lo sé si es la mejor forma para todos, pero en mi caso fue la única que me permitió no perder el control en medio de todo. No hice todo perfecto, de hecho cometí varios errores al inicio, pero corregí a tiempo lo que podía. Si algo me quedó claro es que reaccionar rápido no siempre es lo mismo que reaccionar bien. Y aunque el final era bastante previsible una vez que todo salió a la luz, llegar ahí sin empeorar la situación fue lo complicado. No hay satisfacción tipo gané, más bien una sensación de haber evitado algo peor. Supongo que eso, al final, ya cuenta como una victoria,